7 claves para lograr nuestros objetivos. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles. Félix Badilla en un episodio más del éxito es diferente para todos. Y el día de hoy vamos a conocer un poquito más. Sophie Méndez es amante de Jesús y líder de alabanza. Ha servido al Señor en varios continentes y en su más reciente misión fue en Nairobi. Máster en Administración de Empresas con énfasis en mercadeo, y su ministerio se centra en el uso de las artes y la excelencia para dar a conocer el nombre de Dios a personas de todo el mundo. Qué gusto saludarte, un abrazo gigante, gracias por compartir con nosotros en este espacio. El éxito es diferente para todos. ¿Cómo llegó a estar donde está ahorita? Claro, bueno, ya contaste un poquito de que viví en África, sí estuve en África por 5 años con mi familia como misioneros, pero también a la vez trabajando. Yo estuve allá estudiando, saqué mi maestría en mercadeo y a la misma vez sirviendo al Señor casi que tiempo completo. Es algo que en nuestra familia amamos hacer, escuchar la voz de Dios, obedecerle. El Señor nos da una palabra que vamos toda la familia para África. 15 años estuvieron orando mis papás, creyéndole a Dios por esa palabra. Nos vamos a África, a Nairobi, Kenia, y allá tuvimos la oportunidad de estar 5 años. Y bueno, fue todo una experiencia única, fue especial, algo que, ¿verdad? Si te lo cuentan, no es lo mismo que vivirlo. Fue algo precioso, fue un tiempo muy lindo donde pude crecer tanto en la parte espiritual y este llamado que Dios me ha dado como adoradora, y también pude crecer en mi área laboral porque me gradué de bachillerato de administración de empresas allá en Kenia. Ahí mismo en esa universidad saqué la maestría y luego empecé ya a trabajar. Se me abrieron las puertas para que mi primer trabajo fuera trabajar en las Naciones Unidas, Félix, para alguien que no tiene nada un saludo a Marlon. Está Marlon conectado. Marlon es mi líder en la iglesia, en la parte de música. Alguien que no tenga experiencia laboral, recién graduado, y que se me abrieran así las puertas en las Naciones Unidas y poder estar trabajando con ellos por 4 años, fue una bendición. Pude crecer. Mi jefe, que se convirtió en mi mentor, me enseñó muchísimas cosas, y pues eso es un poquito de mí. Excelente, wow, de verdad que Dios ha sido súper fiel contigo, con tu familia, la obediencia que han tenido de ir y cumplir ese llamado. Justo ahorita estoy leyendo un libro que se llama Dispersados. Precisamente nos enfoca a descubrir con nuestra profesión cuál es eso que nos apasiona, que podríamos hacer, porque muchas veces creemos que para servirle al Señor hay que dejarlo todo, y Dios es probable que algunos sí se los pida. Todo forma parte de la estrategia perfecta de Dios en la vida de nosotros, y sin embargo nos podemos definir como una ficha que es única. ¿Y qué pasa cuando nos apasiona nuestra profesión, verdad? Y podría ser muy difícil dejarla por ir a servir, por ir a otras naciones, pero ahí es donde viene el concepto muy reciente que es el movilizador bivocacional, ¿verdad? Que al final es movilizarse con la profesión. Entonces ahí tiene muchas ventajas porque sigues siendo luz a tiempo completo para el Señor en donde estás trabajando, donde demuestras el amor de Jesús y donde pones en práctica el Evangelio. Entonces, qué tan chiva y qué experiencia tan grande la que tienes, ¿verdad? De llegar a ser obediente como familia completa, ya después ser respaldados por Dios en este proceso, y ahora las experiencias súper significativas de testimonios que puedes tener en tu corazón para compartir también a otros del ministerio, ¿verdad? De esa voz. Y qué bonito el llamado de Dios con algo útil que al final es la música, también para poder ir a evangelizar, a poder compartir de Jesús, nos puede ser puentes para poder servir y poder llevar el amor de Jesús. Para continuar, esta pregunta es clave porque es parte del propósito que tenemos en la vida, ¿verdad? ¿Cuál es ese propósito, Sofi, que tienes y qué te motiva día a día a hacerlo? Te cuento que yo tenía 4 añitos, 4 años, llegó un profeta y me profetizó que yo sería una ministra de alabanza internacional. Ese es un gran título o una gran palabra que te pueden llegar a dar.
Y tuve la dicha de que mis papás cristianos, desde que yo estoy pequeña, creyeron en esa palabra, me apoyaron. Yo desde que nací prácticamente canto en todo lugar, en todo momento, hasta el día de hoy. Dios, o sea, tuve que pasar por muchos procesos para poder ver esa palabra cumplida, para poder, de verdad, el profeta lo que vio fue un disco a nivel internacional y yo pude sacar mi disco cuando yo estuve viviendo en Kenia. Tuve que pasar muchos procesos, pero tu pregunta es, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué lo que hago? ¿Por qué tanto tengo videos y tengo música original en YouTube? Mucha gente lo ve, muchas niñas les encanta, son mis seguidoras, ¿verdad? Muchas personas siempre están comentando, pendientes del ministerio, pero ¿por qué lo hago? Lo hago porque es algo que Dios depositó en mí, es un llamado directo de Dios, pero más que todo porque amo a Dios con todo mi corazón y quiero llevar ese evangelio de Dios a todo lugar donde sea posible. Donde quiera que Dios me llame, ahí yo quiero estar presente. Lo que sea que Dios me diga, ahí yo quiero ser obediente y quiero hacerlo. Em, yo canto, saco música, porque yo quiero que las personas conozcan de ese amor de Jesús, de ese amor que yo tuve la oportunidad de conocer. Cuando estuve en Kenia, Félix, me tocó aprender Swahili, cantarlo, por lo menos no lo hablo, pero sí en la iglesia se cantaba en Swahili, también en inglés, y ellos tienen más de 36 dialectos. Entonces en la iglesia cada tribu tiene su dialecto, se cantaban muchos dialectos, se cantaban Swahili, y yo logré aprender a adorar a Dios de muchas formas, que fue una palabra que Dios me da 6 meses antes de irnos a Kenia. El Señor me dice, cuando estaba yo ministrando en la iglesia aquí en Costa Rica, te voy a enseñar nuevas formas de adorarme, te voy a enseñar de cantarme. Y yo dije, seguro nos van a traer algún taller, alguna persona del extranjero acá a la iglesia, pero jamás me imaginé que es que ya iba a llegar ese cumplimiento de la palabra de Dios, de que nos tocaba irnos para África. Y claro, cuando estaba allá no fue nada fácil el hacer el cambio. Yo nunca había dirigido, hablaba inglés, pero nunca había dirigido en inglés al cantar, nunca había predicado en inglés ni evangelizado, y mucho menos en Swahili ni en esos dialectos, ¿verdad? Entonces fue todo un proceso, no fue fácil al inicio, pero yo sabía que como Dios me había enviado, nos había enviado a la familia, que Él estaba con nosotros y que Él nos iba a respaldar, y así fue, gracias a Dios. Ya logré sacar todos los videos que están en YouTube, en mi canal, los grabé allá en Kenia, entonces todos los bailarines, coristas, los productores y músicos, todos son de África. También el estilo de música es gospel africano, porque mi público en ese momento eran ellos. Llegué a amar esa forma de adorar a Dios como los africanos se expresan, con la pasión con los que ellos adoran. Fue un tiempo de mucho aprendizaje. Y a la misma vez, cuando estaba allá, como te mencioné, me gradué en mercadeo, empecé a trabajar en las Naciones Unidas, y ahí es donde se empieza a unir ese propósito, ese rompecabezas de Sofi la mercadóloga con Sofi la adoradora, porque empiezo a aplicar todo lo que ya conozco de mercadeo, de redes sociales, para empezar a promocionar a Jesús en mis páginas, a Jesús en mi música, en mi letra, en mis videos, en los envíos que yo hacía. Empecé un curso de mentorship gratuito durante pandemia. Fue una dirección de Dios. Se matricularon, era gratuito, pero sí se tenían que inscribir. Se inscribieron personas de más de 14 países, y fueron como 200 personas que se conectaron a las distintas clases donde pude entrenarlos y compartirles todo lo que Dios me había enseñado. Entonces, ahí es donde esas dos partes de Sophie se empiezan a unir, y es lo que hasta hoy día continúo haciendo, que es utilizar mucho las redes sociales, que es mi trabajo. A eso me dedico, soy mercadóloga. Lo que hago es que le manejo las redes a varias empresas. Yo me encargo del contenido, de la empresa se lava las manos y dice, ok, Sofía, usted está a cargo, a usted le toca hacer el contenido, los posters, postear y estar a cargo de la publicidad pagada.
y también de traer clientes a las empresas, ¿verdad? Entonces, así me siento yo con mi ministerio, que no estoy atrayendo clientes a mi empresa, pero estoy atrayendo almas al reino de Jesucristo. Qué propósito más especial y también ligado a la adoración, ¿verdad? Porque también es parte de un don que Dios nos da y al final es una pasión gigante por adorar, por ser ese puente, porque sabemos que la música es un puente donde el Espíritu de Dios baja a través de ella y de nosotros para poder bendecir a otros y retomar también el concepto de la palabra adorar, solamente es cantar ir en espíritu y en verdad, eso que estamos diciendo, que estamos cantando y que estamos proclamando, me identifica muchísimo. Actuar basado en un instrumento y que eso se pueda replicar y que sea un canal para poder sembrar esa semilla de Jesús en muchas personas. Y ahora, contanos un poquito cuál es ese éxito. Y si tienes alguna historia que nos quieras contar, una o dos, son súper bienvenidas. Claro. Bueno, te empiezo contando por lo que yo creía que era el éxito cuando inicié mi ministerio. Yo pensaba que el éxito hace como 8 o 9 años, yo consideraba que el éxito era tener millones de vistas en mis canciones. Y yo pensaba que era tener muchos comentarios, muchos seguidores, mucha gente que lo admirara a uno. Y yo creo que eso es algo en lo que caemos muchas veces los músicos, eh, cristianos o no, pero tuve que pasar un proceso donde llegué a entender de que puedo tener montones de vistas, pero llegué a entender que para mí el éxito fue que con una canción que yo sacara, con una persona que fuera tocada, con una persona que fuera movida, que fuera atraída a Dios, eso era el éxito para mí. Entonces, para mí definir el éxito es ver esos, esos comentarios, esos mensajes que me han llegado cada vez que saco contenido material, aunque sea un cover así simple acá en Instagram, y que me digan, Sophie, es que ese era el mensaje que yo necesitaba escuchar. Sophie, Dios me habló a través de esta línea de tu canción. Gracias por ese versículo que compartiste. Ese tipo de cosas me han llegado. Recuerdo un día que saqué una canción que se llama We Call Your Name, que está en YouTube. En español se traduciría Llamamos tu nombre. Y me escribió una persona de Nairobi, Kenia, y me dijo, yo estaba pensando en suicidarme y después de escuchar tu canción, Dios me ha tocado, me ha quebrantado. La canción está en replay una y otra vez y aquí estoy postrado llorando en mi cuarto y solo quería decirte gracias por dejarte usar por Dios, por sacar estas canciones. Entonces, ese tipo de cosas y de mensajes, Félix, para mí me hace tan feliz y yo digo, estoy cumpliendo mi propósito, es lo que Dios me llamó, es acercar a las personas a Dios a través de la música, de una letra, de algo que uno haga, diga, de una sonrisa que le puedo dar a alguien y que le puede ayudar a cambiar su día, de un abrazo. Entonces, para mí el éxito se convirtió en eso, en poder compartir de mis testimonios, compartir de mi vida, ser una persona transparente, una cristiana real y que las personas se puedan asociar con eso. Por ejemplo, esta semana me escribió una amiga, sí la conozco en persona, no somos tan cercanas, pero sí la he conocido, y me dijo, Sophie, vi tu entrevista. Vi cómo le creíste a Dios, cómo Dios te sanó de COVID largo y yo estoy pasando por un proceso muy similar de salud. Tengo un año de estar en depresión y cómo hiciste tú para quedarte cerca de Dios, acercarte a Dios, creerle a Dios. Yo estoy enojada con Dios, yo le he echado la culpa a Dios por mi enfermedad, por el desempleo, ¿y cómo has hecho tú, Sophie, para poder mantenerte cerquita de Dios? Y yo le comentaba que me ha ayudado mucho el asistir a una iglesia, porque durante pandemia yo estuve en iglesia en línea y yo pensaba que eso era suficiente, pero al regresar a la iglesia este año y empezar a congregarme, tener pastores a quien debo darle cuentas, no solamente darle cuentas a Dios, ya servir con una, ¿verdad? Tener como ese rol de liderazgo en la iglesia me ha ayudado mucho a eh, estar cerca de Dios, a
a tener una conexión aún más fuerte con el Señor, a querer conocer más de Dios, a querer servirle con excelencia. Y yo también le decía a esta amiga que el creerle a Dios, el leer su palabra y declarar las promesas que Dios tiene para nosotros, eso fue lo que a mí me ha ayudado, Félix, en los momentos más difíciles, es declarar su palabra, creerla. Sí, he tenido momentos muy bajos en la vida personal, en la música, en la vida profesional, en la vida, también en la salud, pero en esos momentos no le debemos echar la culpa a Dios. Debemos de entender que Dios tiene el control de todo, que Dios sabe por qué las cosas no suceden. Hace un año, esto es primera vez que lo voy a contar, pero hace un año quedé desempleada debido a toda esta pandemia, debido a COVID largo que me dio enfermedad. Y en lugar de yo ponerme a echarle la culpa a Dios o enojarme, simplemente yo le dije, Señor, tú tienes el control. Señor, tú sabes por qué las cosas suceden. Y yo sé que tú vas a proveer trabajo. Y mi jefe me avisó y acordamos como 3 meses antes de que terminara el contrato de que no se iba a renovar, porque significaba que yo tenía que regresar a Kenia y yo sentía en mi corazón que Dios me decía que tenía que estar aquí en Costa Rica. Y yo le dije, Dios, no, no voy a regresar, voy a ser obediente, me voy a quedar aquí. Y Félix, te cuento que no había ni terminado ya mi contrato con esta empresa, que ya tenía clientes y personas aquí en Cartago, donde yo vivo, pidiéndome que si yo me podía hacer cargo de sus redes sociales. Y claro, estos clientes me han referido cosas y con otros y ahora estoy manejando redes sociales para en diferentes tipos de empresas, en mercados que yo no conocía, mercados totalmente distintos de la salud, de fotografía, de belleza, y me encanta lo que hago y a la misma vez poder impactar a esos nuevos clientes a través de mi negocio, a través de lo que hago. Ayer fui a grabar el contenido de octubre para uno de mis clientes y lo más bonito fue, antes de empezar a grabar el contenido, hicimos una oración con todo el equipo que estaba ahí presente y le pusimos a Dios ese tiempo, ese momento, y yo también le enseño a mis clientes, ellos saben que sea cristianos o no, pero tengo clientes que me escriben y me dicen, mira, Sofi, tengo este proyecto, puedes orar, te lo comparto en confianza. Mira, Sofi, tenemos esta situación en la empresa. Y aunque yo no tenga nada que ver con, o sea, yo no trabajo ahí, simplemente es, ¿verdad? Soy consultora, eh, manejo redes, casi que lo hago desde la casa, todo, pero ellos conocen de mi fe, conocen de mi testimonio, conocen de mi Dios grande, conocen de un Dios poderoso al que les sirvo, al que amo. Yo nunca puedo parar de hablar de Dios. Donde quiera que vaya, siempre menciono a Dios. Inclusive en las Naciones Unidas era prohibido mencionar Dios, era prohibido mencionar religión. Y yo llevé un montón de mis compañeros a la iglesia, compañeros chinos, compañeros de Tailandia, compañeros de Canadá, compañeros de Estados Unidos, kenianos, personas que estaban apartadas de Dios o que no conocían de Dios. Los logré llevar a varios eventos de la iglesia, acompañarme, a ir a verme cantar. Ellos me pidieron que orara por ellos cuando tenían problemas en las Naciones Unidas, me buscaban, ya fueran problemas, ¿verdad?, de trabajo o personales. Pero para mí eso es increíble. Para mí eso es cumplir mi propósito aquí en la tierra. Para mí eso es ser luz, así como Dios nos manda. Es ser alguien diferente, es ser un hijo de Dios y de verdad que le doy gracias a Dios por todo lo que he pasado, porque así como te digo, yo sé que Dios ha tenido el control, Él tiene el control de cada cosa que me sucede a mí y que nos sucede a vos y a todos los que nos están viendo. Muy bien, Sofi, gran historia de éxito que reúne mucho propósito para el Señor y me gustó mucho la definición del éxito y también llegué a pensar como tú cuando grabé una canción, un cover y se la envié a varias personas. Una de ellas diciéndome, wow, estoy llorando, el Señor me tocó de una forma. Entonces yo dije, wow, y si hiciera música solo para impactar a una persona, ya tuvo todo el sentido, ya valió muchísimo. Y así fue como entendí, uno más por todo lo que hagamos,
suficiente para continuar. Sé que ya hemos aprendido mucho de ti en estas 3 preguntas anteriores. Quisiera que nos cuentes cuáles son esas 7 claves para lograr esos objetivos. Tuve que pensarlas bien. Aquí las tengo escritas, las voy a estar viendo por acá. Cuento que muchas personas, líderes, pastores, músicos muy reconocidos internacionalmente que Dios me permitió conocer en África, siempre que me conocían o que cantábamos juntos o que hacíamos algún concierto, algún proyecto, siempre lo que ellos resaltaban era la excelencia con la que yo hacía las cosas, la excelencia para Dios. Entonces yo creo que todo lo que yo haga, si yo le digo sí a un proyecto, inclusive si le digo sí a, a cantar un fin de semana en la iglesia, lo tomo muy en serio, porque es mi servicio para Dios y Dios merece lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que una de las claves que me ha ayudado a abrir puertas, tanto en la música como la parte adoradora, como la parte profesional de mercadeo, es hacer eso que me apasiona, pero hacerlo con excelencia, ¿verdad? Esa es la primera. Luego también me ha ayudado muchísimo el tener disciplina, el saber que si tengo que ensayar, lo voy a hacer con anticipación, el saber que, ¿verdad? Dejo la ropa lista, eso lo hago como desde pequeñita, dejar la ropa lista el día antes de X o Y evento, tener ese tiempo con Dios a solas para orar, para llenarme de su presencia antes de ir a ministrar. Soy muy disciplinada a la hora de grabar mis videos y mi propia música. Soy muy perfeccionista, se puede decir. Me gusta mucho la excelencia, me gusta que todo salga bien, me gusta estar pendiente de cada proceso, de cada parte de digamos, si son videos, desde la parte que se escribe la canción, que se graba la música, los ensayos, porque si ves mis videos siempre tenemos coreografías, bailarines, tenemos abanicos, tenemos cintas, me gusta coreografiar esa parte. Me gusta editar también. Me gusta ser parte de todo, aprender también de las personas que están a mi alrededor. Otra clave sería la perseverancia. Le casi que no tenían vistas, casi que no tenían comentarios, casi que nadie, podemos decir, le importaba mucho, era más que todo solo como familia, los que veían, ¿verdad? Hasta que llegó un momento en Kenia donde saqué una canción en Swahili, empecé a cantar en la iglesia, también en los dialectos, hice a las redes, subí esos videos a YouTube y eso explotó. La Blanca que canta en los dialectos de Kenia, ¿verdad? Porque allá no es tan común ver blancos, entonces para ellos que un blanco le acepte la cultura de ellos, intente cantar el dialecto de ellos y hablen su cultura, vista con sus ropas típicas africanas y joyería, y etcétera. Para ellos es muy lindo y ellos honran mucho eso. Entonces, tener perseverancia, puede ser que las primeras veces que intentemos cantar no nos salga tan bien. Yo busqué un vocal coach, un profesor de canto, y ahí estuve muy, muy, muy exigente ese profesor, pero me ayudó a subir mi nivel vocal, a pegar unas notas carguísimas, me enseñó muchas cosas que hasta hoy día cargo conmigo. Entonces, o sea, no nos demos por vencidos. Si a la primera no se logró, aprendamos de nuestros errores y continuemos, creámosle a Dios y tengamos esa perseverancia. Otra clave sería siempre querer seguir creciendo, porque algunas veces las personas piensan como que ya llegué a cierto nivel y ya lo sé todo, sea cual sea el área, y yo les digo, no, sigamos aprendiendo, sigamos creciendo, busquemos un mentor, una mentora, una persona que nos pueda ayudar. Yo tengo mis mentores, tengo uno en Estados Unidos, tengo otro en Kenia, mentores de música, tengo mentores espirituales, en mercadeo también, y que yo les envío mi trabajo, les envío mis ideas, les envío lo que yo estoy pensando, sintiendo, y ellos son personas que me ubican y me dicen, Sophie sí o Sophie no.
¿verdad? Entonces, buscar esa forma de rodearnos de personas que nos van a corregir, pero lo van a hacer con amor, personas que sabemos que nos quieren, que nos aman, que lo van a hacer porque nos conocen y porque quieren lo mejor para nosotros. Y otra clave es no darse por vencido. Si yo me hubiera dado por vencida la primera vez que canté en Swahili y en estos dialectos de África, yo creo que pues no hubiera podido llegar a tantas personas, porque fíjate que nuestros cultos los pasaban allá en Kenia, la iglesia donde me congregaba los pasaban en televisión, en vivo, y lo veían millones de personas, y yo ahí, ¿verdad? La única blanca en el escenario. Claro que llamaba la atención y tras eso, de dirigiendo, entonces si cometía un error a la hora de pronunciación, pues se iba a notar mucho, pero no me di por vencida, sino que yo más bien pedía ayuda cuando lo necesitaba a mis compañeros, a los pastores, a quien fuera, inclusive gente en el trabajo, ayúdenme a pronunciar bien este es tu dialecto, cómo se pronuncia, porque tienen ciertos, ¿verdad? Palabras y sonidos que son únicos de cada dialecto. Entonces, bueno, aquí voy a cantar un pedacito de una canción en Swahili. Hakuna kama, hakuna kama, hakuna kama, tunainama, tunainuka tukisema Mungu, tunainama, tunainuka tukisema kuna kama, que significa te adoramos, nos postramos, tú eres lo primero en nuestras vidas, ¿verdad? Y para poder llegar a cantar algo así simple o también las más rápidas que eran, o las súper rápidas africanas, tuve que ensayar mucho. Entonces mi consejo es que no nos demos por vencidos, que lo sigamos intentando. Con la ayuda del Señor lo vamos a poder hacer. Y la última que tengo acá, la última clave, es confiar y creer en los dones que Dios ha depositado en ti, porque muchas veces estamos escuchando las voces incorrectas a personas que nos critican. Ahora se ha dado mucho en las redes sociales que en el momento que ya uno decide ser figura pública o por lo menos poner su perfil público, las personas, es muy fácil para ellos llegar y criticar y poner comentarios horribles. Yo lo he visto tanto en los últimos meses y como que las personas no piensan que la persona a quien están criticando puede llegar a leer eso y cómo lo puede afectar en su salud mental, en su vida, ¿verdad? Pero tratemos de no escuchar esas voces que critican, sino más bien escuchar esas voces, como decía, de mentores, de profesores, de personas que nos corrigen con cariño, de personas que nos aman y que lo están haciendo de corazón. Y creer en esos dones que Dios nos ha dado, estar seguros de cuáles son los dones que Dios nos dio y trabajarnos porque Dios los puede multiplicar. Y eso sería para esa pregunta, Félix. Espectacular, gracias por cantarnos aquí en vivo. En serio, jamás había escuchado una canción en ese dialecto y también esas enseñanzas que nos das acerca de la disciplina para lograr esos objetivos, esa perseverancia con excelencia, siempre ir más allá, crecer aún más y también no darnos por vencido y por último confiar esos dones que Dios tiene para nosotros y hacerlo con la mejor disposición para otros. Los motivamos un montón a que todo lo haga con propósito eterno. La recompensa va a ser muy grande. Si ahorita tenés algún proyecto que estés creando, que estés desarrollando, si quieres compartirlo. Ahora lo que estoy trabajando y concentrada es en construir esa propia empresa, en ser emprendedora y en poder, ¿verdad? Establecer una compañía donde yo pueda hasta darle empleo a otras personas. En la parte de la música, he entendido, Félix, que Dios tiene momentos donde necesitamos estar en silencio y solamente escuchar, momentos donde he tenido que quedarme callada y aprender, pero también he tenido momentos en donde Dios me da 5 canciones en una sola noche, una madrugada que estoy orando con el Señor. Y esas canciones las llevo al estudio de grabación y las empezamos a trabajar y Dios las manda así, ¡pum!, de un solo, todas. Entonces yo siento que ahorita la música estoy en un proceso no de escribir música propia, no de sacar música,
sino más bien de capacitar a otras personas. Estoy dando clases acá, donde yo vivo en la zona, a niñas también, estoy capacitándolos en el área de canto. Empezamos en febrero. He visto mucho crecimiento en ellos, poder transmitir todo lo que he aprendido de todos los errores. Para mí eso me llena mucho, como también en la parte espiritual, para que ellos puedan llegar, estos niños puedan llegar a ser grandes líderes de alabanza. Y yo creo que a partir de ahora, el próximo año, estaré muy concentrada en hacer crecer estos proyectos, especialmente con los niños. Es algo que Dios me ha puesto un amor, me ha puesto mucho amor en el corazón por la niñez y también por los niños de África. Sí, trabajé mucho para ellos. Y en este momento esos son los proyectos en los que estoy concentrada, poniéndolo en manos de Dios y siendo Dios el que vaya guiando toda esta parte ministerial. Muchísimas gracias, Sophie, por compartirnos esto. Y en serio, yo soy vivo ejemplo de un joven que a los 13 años empezó a aprender guitarra para servirle al Señor. En medio de mi crecimiento, siempre el Señor tuvo cuidado de mí y eso fue una estrategia más de misericordia de Dios para yo poder conocerlo más a Él, comprometerme con Él, servirle a Él y poder pasar toda mi adolescencia, mi universidad, enfocado en el reino y hoy por hoy decir que fue una influencia muy grande para ser quien soy hoy y hasta donde Dios me ha llevado. Y la música en el servicio de Dios ha sido un privilegio gigante poder tener esa oportunidad de adorarlo. Y demasiadas gracias por compartirnos esto. Y a los niños son un fruto que más adelante va a ser de mucho apoyo para el reino y definen mucho su camino a partir de ser influenciados por una iglesia, por una mentora, profesora de canto, y vas a ver que cuando estén más grandes, la promesa de Dios va a estar ahí en ellos. Así que ahí es siembra segura. Para ir terminando, si quieres hacer un cierre bien motivador para que estas personas que nos escuchan se queden ahí con esa semillita. Estuve orando por esta entrevista de hoy, Félix, y el Señor puso en mi corazón un pasaje cortito de la Biblia, entonces me gustaría leerlo, acá lo tengo, que está en Isaías 40, del 28 al 31, que dice: el Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, nos cansamos, sí, se fatigan, muchas veces, sí. Los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y lo que yo sentía en mi corazón es que este en vivo lo van a llegar a ver o lo están viendo en este momento personas que se sienten estancadas en su parte profesional, en su parte espiritual, personas que sienten que no tienen rumbo, que no saben hacia a dónde ir, no saben qué hacer con su vida, no saben qué es lo que sigue. Y lo que yo quiero decirte en esta noche es que el Señor está en completo control de tu vida, que el Señor sabe por qué sucede cada cosa. Y me encantó que en ese pasaje nos dice que el Señor no se cansa ni se fatiga, porque nosotros somos humanos y nosotros sí cansamos, sí nos fatigamos. Otra vez agarrar fuerzas en el Señor, pero en esta noche yo oro por cada persona que nos ve para que sea tocada en este momento y para que sienta ahí a través de esta pantalla donde nos ve las fuerzas del Señor, esas fuerzas que son fuerzas de búfalo, esas fuerzas que son únicas, esas fuerzas y esa motivación para hacer las cosas. Personas que sienten que ya no tienen motivación para continuar con lo que Dios les ha llamado a hacer. Yo les digo, en el nombre de Jesús, ahora recibe fortaleza, en el nombre de Jesús, ahora recibe esa pasión, ese primer amor por el Señor. En el nombre de Jesús, recibe ahora mismo creatividad de parte de Dios para todas las áreas y para todos los dones que Dios te ha dado. Y tienes que estar seguro de que Dios está de tu lado, de que Dios te lleva de la mano, de que Dios no te ha abandonado en ningún momento, en el nombre de Jesús.
Wow, muchísimas gracias, Sophie, por esa palabra. La recibimos en el nombre de Jesús. Va a ser un antes y un después porque hemos creído que el Señor puede hacer por nosotros. El camino es largo. Esto es una maratón que tenemos que seguir corriendo, que es una carrera que tenemos por delante y la única forma es depender del Señor, depender de Dios. Así que agradecerte y también motivar a las personas a que puedan disfrutar de una relación con Dios a través de Jesús y esperar pronto su regreso y su venida. Así que demasiadas gracias a todos por escucharnos. Esto es un episodio de El éxito es diferente para todos. Demasiadas gracias, Sofía, a ti por el espacio, por el tiempo, por lo que Dios pone en tu corazón, por ser instrumento, por ser obediente y que Dios te siga abriendo camino y que pueda llevarte aún más lejos para poder glorificar su nombre y que Dios te siga usando realmente. Un abrazo a todos, pura vida.